Muy buenos días, ¿cómo estás? Acá estamos otra vez juntos para abrir nuevamente la carta de amor de nuestro Dios vivo. Katy Fernández te saluda. Y como siempre te agradezco porque estás ahí acompañándome. Y te invito a que traigas tu Biblia y a orar antes de abrirla. Amado Padre Celestial, gracias por este nuevo día que nos estás dando. Ayúdanos a adorarte solo por ti mismo, no por lo que puedas darnos, solo porque eres nuestro Dios creador, nuestro Dios todopoderoso. Eres nuestro refugio. En ti nos escondemos bajo tus alas. No permitas que nada nos desvíe de tu camino de salvación. Y danos fuerzas en medio de las tormentas de esta vida. Y ahora, Señor, que al abrir tu palabra podamos escuchar tu voz. Háblanos, que tu Espíritu Santo sea nuestro Maestro. En el nombre de Jesús. Amén. La lección para el día 9 de julio lleva por título El don de lenguas. En Hechos 2:4, el don del Espíritu se manifestó a través del don de lenguas. Sin embargo, este don era solo una de las tantas manifestaciones diferentes del Espíritu. Hechos 10:45 y 46 y 19:6. Otras son predicción del futuro, Hechos 11:28, visiones, Hechos 7:55, discursos inspirados, Hechos 2:8 y 28:25, sanidad, Hechos 3:6 y 12 y capítulo 5, versículos 12 y 16. Y aptitud para el servicio, Hechos capítulo 6, versículo 3 y 5. El don de lenguas en Pentecostés no sucedió por ser la evidencia típica o la más importante del derramamiento del Espíritu. Se manifestó con el fin de lanzar la misión mundial de la Iglesia. Es decir, el llamado que se presenta en Hechos 1:8 requería el don de lenguas, para que los apóstoles pudieran superar las barreras culturales y llegar hasta los confines de la tierra con el Evangelio. Debían ser capaces de hablar en los idiomas de quienes tendrían que escucharlos. Te invito a que leamos Hechos capítulo 2, versículo del 5 al 12, mientras pensamos cuál es la evidencia de que en Pentecostés los apóstoles hablaron en idiomas extranjeros existentes. Hechos capítulo 2, versículo del 5 al 12. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno le oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra propia lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios, y estaban atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Se estima que en el siglo I había entre 8 y 10 millones de judíos en el mundo, y que hasta el 60% de ellos vivía fuera del territorio de Judea. No obstante, muchas personas que estaban en Jerusalén para la fiesta eran de países extranjeros y no hablaban arameo, el idioma de los judíos de Judea en ese momento. No cabe duda de que la mayoría de los conversos en Pentecostés eran judíos de diversas tierras que ahora podían escuchar el Evangelio en sus propios idiomas nativos. El término dialectos, Hechos 2, 6, 8, que significa idioma de una nación o región, comparada con Hechos 21, 40 y capítulo 22, versículo 2
y capítulo 26, versículo 14, demuestra que los apóstoles hablaron en idiomas extranjeros existentes, no en exaltadas lenguas desconocidas. Entonces, evidentemente, ellos hablaban en estos diferentes idiomas. El milagro consistió en que los galileos sencillos ahora podían hablar un idioma que incluso horas antes no conocían. Para los judíos locales, que presenciaron la escena, pero no conocían estos idiomas, la única explicación posible era que los apóstoles estaban borrachos porque emitían sonidos extraños que no tenían sentido para ellos. Otros se burlaban y decían, lo que pasa es que están borrachos. Hechos capítulo 2, versículo 13, nueva versión internacional. Una poderosa manifestación de Dios estaba ocurriendo frente a sus ojos. Y sin embargo, estas personas pensaban que eran solo una borrachera. ¿Cómo podremos estar atentos para no ser tan ciegos espiritualmente? Ahora pasamos a la meditación de hoy, 9 de julio, que lleva por título Dios luchará por nosotros. En aquel mismo día Josué tomó a Josué a Maceda y la hirió a filo de espada y mató a su rey. Por completo lo destruyó con todo lo que en ella tenía vida, sin dejar nada, e hizo al rey de Maceda como había hecho al rey de Jericó. Josué 10, 28. La conquista de Canaán fue una epopeya realizada con la intervención directa de Dios. En la batalla con la confederación de 5 reyes ocurrieron hechos verdaderamente asombrosos. La batalla se alargaba. Los enemigos estaban a punto de entrar en la ciudad fortificada de Maceda. Pero por razones que no entendemos, era necesario terminar la batalla ese día. Dios y sus ángeles intervinieron en la batalla. Josué capítulo 10, versículo 11. Sin embargo, como no alcanzaba el tiempo y el sol estaba declinando, Dios obró un portento. Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Josué 10:13. Finalmente, la batalla terminó, como siempre, con una gloriosa victoria de Dios y su pueblo. Siempre se asombra uno cuando lee estas declaraciones. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Josué capítulo 10, versículo 14. Esta es una repetición de la promesa que Moisés, en nombre de Dios, hizo al pueblo de Israel cuando temblaban de miedo, arrinconados frente al mar, y con el ejército del faraón con toda su furia a sus espaldas, decidido a destruirlos. Dios le dijo a través de Moisés, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Éxodo 14, capítulo 14, versículo 13 y 14. Qué maravillosa promesa es esta para nuestras luchas diarias contra Satanás y la tentación. Cada vez que el enemigo lanza sus ataques contra nosotros, Jesús se halla a nuestro lado en las trincheras. Lo único que pide es que nos escondamos detrás de su manto y permitamos que sea Él, Jesús, quien pelee las batallas por nosotros. Por eso Pablo nos recuerda, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Segunda de Corintios capítulo 10, versículo 4. En este nuevo día que tenemos por delante, podamos recordar, Dios no solamente pelea la batalla por nosotros, sino que nos da también en Jesucristo el equipamiento necesario para vencer siempre. Jesús está ahora en el santuario celestial peleando batallas para cada uno de sus hijos. Nuestro Dios vivo, nuestro Dios creador, nuestro Dios todopoderoso anhela que nosotros confiemos plenamente en su perdón y en su capacidad para darnos las fuerzas necesarias para vencer cualquier cosa que el enemigo nos presente.
Toma hoy la decisión. Confía en tu Dios vivo que pelea todas tus batallas y jamás perderá una sola. Cualquier batalla que entables hoy, podrás ganarla si decides aferrarte al gran capitán divino y así caminar feliz hacia la vida eterna. Y recordemos hoy también, si nuestras palabras no ayudan, no confortan, no hacen bien o no alegran, que nuestro Dios Todopoderoso nos libre de pronunciarlas. Jehová te bendiga y te guarde siempre. ¿Qué te parece si mañana volvemos a encontrarnos? Si Dios quiere. Y gracias, de verdad, muchas gracias, porque estás ahí, acompañándome.